El gusano barrenador es un problema, ya se había erradicado, pues este gusano carcome, incluso hasta el ser humano puede carcomer, ¿no? Pero vamos a entrevistar a un experto que sabe todo sobre el gusano barrenador, pues al doctor Roger Iván Rodríguez Viva, profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY. Doctor, por favor, este problema que ya se había erradicado, que regresó, o sea, como dice, vuelve la reinfestación, pero usted es el experto. Sí, cómo no. Gracias, Freddy. Gracias por estar nuevamente contigo y con tu auditorio. Hoy quisiéramos platicar un poquito sobre el gusano barrenador. El gusano barrenador es una mosca. Su nombre científico se llama Cochleomia omnivorax. Es una mosca que necesita de un ser vivo para poder completar su ciclo biológico. Lo que hace esta mosca, Freddy, es depositar sus huevos en algunas lesiones que tengan los seres vivos, principalmente los animales de sangre caliente, incluyendo al propio humano. Una vez que la mosca deposita sus huevos en las heridas, emergen las larvas, y estas larvas tienen 3 estadios que penetran básicamente la herida y empieza a producir un daño directo principalmente a las áreas musculares hasta formar la llamada gusanera. Esta gusanera es muy importante porque produce daños directamente a los animales. Puede, por ejemplo, en algunos lugares como por ejemplo los animales recién nacidos, principalmente los becerros, donde el ombligo está descubierto y la mosca deposita sus huevos en esos ombligos y produce entonces esta mosca una gusanera en los ombligos de los animales. Y esto pues causa un dolor muy fuerte en los animales dejan de comer, bajan su producción. Si son animales que están en etapa productiva, pues dejan de ganar peso los animales, y esto pues repercute mucho en la ganadería, principalmente en el ganado bovino. Sin embargo, otras especies animales pueden ser afectadas, decía cualquier animal doméstico. También los animales silvestres pueden tener algún problema, principalmente cuando tienen alguna lesión y la mosca deposita sus huevos para que las larvas entonces se reproduzcan en la carne viva de los animales y de allá emerja una pupa. Esa pupa va a caer al ambiente, la larva 3 cae, se convierte en pupa, y la pupa entonces necesita ciertas condiciones climáticas, un tiempo dependiendo del clima que se trate, para que después surja la mosca nuevamente. ¿Cuáles son los climas y las condiciones para que se desarrolle todo esto, ¿no? El gusano barrenador, la mosca misma, porque no es lo mismo cuando hay secas, cuando hay lluvia, cuando hay nortes, doctor. Sí, el clima es muy importante, pero esta mosca es capaz de adaptarse a los climas tropicales, a los climas subtropicales. Hay algunas zonas, por ejemplo, en el país, aquí en México, en otros países que son de climas templados, por ejemplo, Uruguay, que esta mosca puede reproducirse. Tiene en ciertos periodos del año, principalmente en aquellos climas tropicales donde hay mucho frío, pueden tener un letargo, una diapausa, es decir, pueden parar su capacidad para reproducirse, pero apenas las condiciones climáticas sean favorables, se reactivan esas pupas, entonces se producen estas moscas. Déjame decirte, Freddy, que es bien importante qué es lo que hace esta mosca. Esta mosca tiene ciertas características biológicas. Por ejemplo, tiene una capacidad de vuelo muy amplio. Pueden recorrer 50, 100 kilómetros en toda su vida que tenga la mosca. Es decir, pueden ir de un lugar a otro. Otra característica importante de esta mosca es que el macho de la mosca es muy ávido sexualmente y puede copular con 10, 15, 20 hembras. Y la hembra, es otra característica que tiene, es que la hembra solamente copula una vez en toda su vida. Entonces, estas características biológicas han permitido que investigadores, principalmente en los Estados Unidos, hayan diseñado una medida de control biológica en la cual se esterilizan a los machos, se producen, se esterilizan, y una vez que esos machos estén estériles,
son liberados para copular con las hembras que están a nivel de campo, y al poder copular con una hembra, como el macho va a ser estéril, pues lógicamente allá se acaba el ciclo biológico de la mosca. Y esto ha permitido poder erradicar esta mosca en distintos lugares. Esto inició hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Se producían moscas estériles, moscas que se irradiaban y se producían estériles, eran liberados en los Estados Unidos y se erradicó la mosca en los Estados Unidos. Posteriormente, déjame decirte que México adopta esa tecnología a través de una comisión México-americana, para la cual se producían moscas estériles en una fábrica que existía en el estado de Chiapas. Una fábrica de moscas. Es correcto, Freddy. Aunque parezca un poquito Sí, claro. increíble, se producían moscas, las moscas se alimentaban en el laboratorio, se producían las diferentes fases de desarrollo hasta obtener las pupas. Es decir, las pupas es un estado previo al adulto, y esas pupas eran irradiadas. Al ser irradiadas, las dejaban estériles, y cuando emergía el macho, pues el macho quedaba estéril. Esta fábrica que teníamos en México fue muy importante para producir las moscas, y estas moscas en distintos lugares eran liberadas, estas moscas en diferentes ranchos principalmente. Tengo entendido que a las moscas hasta cobalto les daban, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Sí, hay varias formas de cómo producir la esterilidad de los machos. Se les irradia con ciertos rayos para poder inhibir todo su aparato reproductivo, de tal forma que el macho quede estéril. Déjame decirte, Freddy, que México tenía una tecnología junto con los Estados Unidos. Tenía porque pues ya no tenemos esa mosca. Digo tenía porque se liberaban estas moscas en avionetas. Habían mecanismos de cómo liberarlos en lugares donde no era accesible. Se producían cajas con moscas que se llevaban a las asociaciones ganaderas, y de allá el ganadero llevaba esas cajas con sus moscas a su rancho, liberaba esas moscas, y las moscas estériles que se producían en ese laboratorio, en esa fábrica de moscas estériles, entonces eran liberados a nivel de campo. Estas moscas copulaban con las hembras y dejaban lógicamente sin continuar el ciclo reproductivo de esta. Y de esta forma, en 1991, Freddy, hace 33 años, fue erradicada esta mosca de México. ¿Usted participó? Bueno, yo estaba bastante... Estaba estudiando. No, yo creo que recién egresado me tocó ver la parte del proceso de erradicación. Una cosa muy importante, Freddy, es que los Estados Unidos junto con México vieron que esto era muy importante y que podía ser erradicada esta mosca, principalmente en Sudamérica. Sin embargo, en Sudamérica no hubo ese deseo de poder invertir para poderla erradicar. Entonces, México y Estados Unidos hacen un diseño para poder erradicar la mosca en Centroamérica. En el 2000, alrededor del 2000, la mosca fue erradicada en todo Centroamérica hasta llegar a Panamá. En Panamá se estableció la fábrica de moscas que teníamos en México, se estableció en Panamá, para que entonces pudiéramos controlar la mosca de Centroamérica hacia América del Norte. Sin embargo, América del Sur tiene esta mosca. Sin embargo, hace aproximadamente año y medio hubo problemas en Panamá de diferentes tipos, de tal forma que Panamá volvió a tener la presencia de esta mosca, y esta mosca se perdió el control de ella y nuevamente se reinfestaron otros países, incluyendo Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y hace aproximadamente un mes y medio tuvimos ya la presencia de esta mosca en Guatemala. Ante esa situación del problema en Guatemala, México dice, bueno, está muy cerca la mosca de México y esto vamos a restablecer medidas en México para poder controlarla. Sin embargo, hace aproximadamente 15 días, 3 semanas, se notificó en el estado de Chiapas el primer caso de reintroducción o reinfestación de esta mosca nuevamente en México,
después de 33 años que fue erradicado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué hay consecuencias, maestro? Sí, Freddy, va a ser esto muy terrible en el sentido de una baja en la producción de los animales, que esto es indudable. Pero una de las cosas interesantes es de que Estados Unidos, el mismo día que México notificó la presencia de la reinfestación por esta mosca, Estados Unidos lo que hace es cerrar las fronteras para la exportación de animales en pie a los Estados Unidos. Y Freddy, México exporta anualmente a los Estados Unidos entre 1.2 y 1.5 millones de bovinos a los Estados Unidos. Entonces, desde el mes pasado, la frontera fue cerrada para poder exportar animales de México hacia los Estados Unidos, mientras el gobierno mexicano pone en un programa muy establecido para que los Estados Unidos reconozca y pudiera entonces restablecerse. ¿De cuánto dinero estamos hablando, doctor? Freddy, estamos hablando de cantidades enormes. Estamos hablando de que un bovino cuesta 10,000, 12,000, 15,000 pesos mexicanos. Y si esto lo multiplicamos por 1,5 millones de bovinos, esto hace una cantidad estratosférica. Entonces, esto es lo que está dejando México de exportar a los Estados Unidos. Entonces, México tiene que hacer algo, Freddy, para poder controlar la reintroducción de esta mosca. ¿Se está haciendo algo? Tenerlo, por supuesto. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del Senacica, está haciendo cosas muy importantes, poniendo en Chiapas y parte de Tabasco lugares para inspeccionar cualquier bovino que sea introducido al país y que pase de Chiapas y que principalmente venga de Centroamérica. Tienen que ser inspeccionados por veterinarios calificados para poder hacer el diagnóstico. En un momento dado que se encuentre un animal con una herida y una gusanera, este animal tiene que llevar un protocolo de tratamiento. Se le da un tratamiento local en la herida, en la gusanera, a través del uso de insecticidas. Después de esto, lo que se hace, se aplica otro producto que es una lactona macrocíclica a nivel intramuscular para poder, lógicamente, controlar y ver si existe otra gusanera, pues haya la posibilidad de poder ser eliminadas. Y bajo la autorización del Senacica, solamente pueden pasar animales de los Estados Unidos. Eso es lo controlado. Eso es lo controlado. Y también hay especies que no son controladas. ¿A qué voy, doctor? ¿Esta mosca llega a Yucatán? ¿En cuánto tiempo llegaría? Bueno, es muy difícil decir en cuánto tiempo, pero lo más probable es que así sea, porque esta mosca tiene, como les dije, una capacidad de vuelo importante, quizás con algún cambio climático, quizás con el aumento de las corrientes de aire, puedan llevar la mosca desde las áreas endémicas, por ejemplo en Guatemala, pasar a México y después distribuirse a la península de Yucatán, o pasar el istmo de Tehuantepec e irse hacia el centro y norte del país. Es importante porque tenemos que controlar el paso de los animales, principalmente el ganado bovino. Sabemos que hay contrabando en el paso de animales que no son inspeccionados y la Secretaría está haciendo un gran esfuerzo para poder regular el paso de animales de Centroamérica hacia México. Y no podemos dejar de descartar también que los animales silvestres, cuando tienen alguna herida, pueden la mosca depositar sus huevos, las larvas formar las gusaneras y de una u otra forma los animales silvestres pueden ser capaces de cruzar la frontera y llevar las larvas, las pupas y posteriormente tener las moscas. La pregunta que me haces, Freddy, ¿cuándo debemos o podemos tener la presencia de esta mosca? Las proyecciones que hacen los científicos como usted. Es muy difícil decirlo, pero desafortunadamente, de acuerdo a la biología, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, es probable que en poco tiempo ya la tengamos, pero creo que hay que apoyar mucho al Senacica. Hay una campaña nacional que es el CPA, que es un organismo
que se encarga principalmente de las enfermedades exóticas en México, que está haciendo un gran esfuerzo. Y la Secretaría también ha hecho un dispositivo de entrenamiento a veterinarios, de entrenamiento y capacitación a los veterinarios que están, por ejemplo, en las clínicas veterinarias, al público en general, e incluso está el anuncio de que si alguna persona ve una gusanera en un animal, inmediatamente haga la notificación a las autoridades para poder entonces llevar y tener medidas para poder controlar este problema. Desafortunadamente, México producía alrededor de 500 millones de moscas estériles a la semana. Ahora en Panamá solo se producen hasta 80 millones. Es decir, estamos hablando de unas 6-7 veces menos de producción de moscas estériles en Panamá. Y hasta el día de hoy solamente en Panamá está la fábrica productora de moscas estériles. Se está tratando de tener un convenio con la Comisión Panameña Americana para que moscas estériles de esta fábrica sean llevadas a México, liberadas, y poder entonces controlar la mosca a través de este control biológico que ha sido muy exitoso. Creo que ha sido de las campañas que mejor ha funcionado y creo que no debemos perder los 33 años que llevamos de erradicada esta mosca y que se reintroduzca en el país. Creo que las autoridades, las universidades, el público en general, los veterinarios tenemos que hacer un esfuerzo para poder colaborar y evitar que haya esa reintroducción de esta mosca en el país. Doctor, muchas gracias. Y de verdad, gracias por regalarnos siempre tan generoso sus conocimientos, doctor. Encantado, Freddy, de platicar contigo y tu auditorio. A usted.